Hola mis queridos amigos, aquí estamos de nuevo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los barnices. Es una sugerencia de un amigo del canal de YouTube y a ver qué pasa. Yo soy Luis Rizo, soy vuestro amigo pintor. Luis Rizo Aro, pintor, es mi canal de YouTube. Hola, buenos días mis queridos amigos, aquí estamos de nuevo. Después de la intro vamos a hablar de un capítulo muy importante, importantísimo. Vamos a hablar de los barnices. Y yo voy a hablar de lo que uso habitualmente, o sea, mi trabajo con respecto a los barnices está aquí. ¿Cuáles son los principales que utilizo o los más frecuentes? Bueno, pues estos tres tipos, que son un brillo satinado, que lo utilizo bastante, un mate, que lo utilizo cuando hago cartelería, cuando hago algún tipo de cuadro que va a ser reproducido para un cartel, para una publicación, porque la ausencia de brillo es importante a la hora de ser de alguna forma reproducido mecánicamente o por medio de fotografía, para que después la imprenta no tenga ningún tipo de problema a la hora de reproducirlo, ¿no? A la hora de emitir la cartelería. Y hay otro barniz, bueno, estos dos, y este es de la casa Titán. Es un barniz para cuadros brillante y que le da un acabado profesional, bonito, lustroso a nuestros cuadros. Y además ilumina, al darle en la capa final, ilumina los colores, les da vida, los aviva. Son tres productos bastante interesantes que llevo muchos años usándolos y que me van muy bien. Y además, a la hora de ser retirados, son reversibles, utilizando pues algún producto derivado del petróleo o alguna esencia de trementina pura. Con esto podemos utilizar, podemos tener la tranquilidad que utilizamos unos barnices adecuados. Después tenemos un barniz que yo utilizo bastante porque a mí me gusta mucho la pintura a la tabla. Y cuando hago pintura a la tabla utilizo el barniz holandés. El barniz holandés es un producto que utilizaban mucho, pues lógicamente, como su nombre propio lo indica, los holandeses del siglo XVI y del XVII cuando pintaban tablas. ¿Por qué? Porque este barniz tiene unas características increíbles, pero hay que tener muchísimo muchísimo cuidado a la hora de trabajar con él, porque también es un producto delicado. El barniz holandés lo podemos dar con como resultado final para dejar un acabado brillante, sólido, terso, y cuando se utiliza como barniz final, se puede dar de dos formas, o bien diluido al 80% barniz y un 20% esencia de trementina pura o white spirit, o bien usarlo puro. Yo cuando lo uso puro utilizo esta parte de la mano, de la palma de la mano, para una vez que he hecho el chorreón de barniz sobre la obra, sobre la tabla, empujarlo con esta parte e ir desplazándolo y moviéndolo con esta parte de la mano. ¿Por qué? Porque deja un acabado muy profesional y que a mí me enseñó uno de mis profesores de colorido, don Ramón Rizo Pastor, que es un especialista tremendo. Y después lo podemos utilizar también como medio. Para usarlo como medio tendríamos que rebajarlo al 50% con esencia de trementina. Es importante para usarlo como medio que se rebaje con esencia de trementina, porque si no haría la pintura bastante chiclosa, bastante dura a la hora de desplazar el color. Y el color siempre tiene que ser ir a
al albur que nosotros le mandemos. O sea, nosotros somos los que tenemos que tener la suficiente inteligencia o capacidad para darnos cuenta de qué medio nos va mejor o peor. Entonces, este al 50%, a mí particularmente me va muy bien. 50% de esencia de trementina, 50% de barniz holandés. Esto no lo podemos utilizar como medio, esto solamente como barniz final. Este sí, este lo podemos utilizar como medio. Si utilizamos este tipo de barniz como medio o intentamos repintarlo con otro tipo de barnices o con otro tipo de medios una vez que esté seca la pintura y que esté seco el barniz, pues nos podemos encontrar con problemas a la hora de el resultado final, porque no son óptimos. Sin embargo, el barniz holandés admite cada una, cada dos, cada miles de capas que le pongamos encima de otra. El tema de la pintura holandesa y utilizando el barniz holandés es complicado y creo que merece un capítulo aparte. Le da una elasticidad a los colores y un brillo y una luminosidad magnífica. Entonces, yo lo utilizo mucho y hablaremos en otro capítulo, explicaré cómo se pinta una tabla a la holandesa. Después tengo aquí otros 3 productos, que estos son de una marca francesa, que yo los utilizo de vez en cuando el resultado final del barniz necesito que no erosione o que no toque o que no haya ningún tipo de arrastre en la superficie que estoy pintando, porque puede arrastrar la pintura. Son productos, tener en cuenta que son productos los barnices que como no esté completamente seca la pintura que vayamos a tratar con él, pues lo podemos arrastrar. Puede ejercer una acción de disolución de algunos barnices, de algunos óleos o de alguna pintura acrílica y no la podemos llevar, porque siempre tiene que estar perfectamente seco la capa pictórica para poder usar este tipo de cosas. Y si tenemos alguna duda, en spray son los mejores, que los hay en brillo, los hay satinados, los hay mate, y lo podemos usar de muchísimas maneras. Y hay uno curioso que es el barniz para retoque. El barniz para retoque que lo hay en spray y también lo hay totalmente líquido para aplicar con brocha. El barniz de retoque, pues normalmente lo utilizamos cuando estamos restaurando o en alguna cosa que se nos ha ido en el cuadro y que ya está barnizado, y para evitar que se vean chupones, que son esas manchas que aparecen algunas veces de distintos brillos una vez que hemos dado los barnices, pues eso lo vamos a quitar con el barniz de retoque. Después aquí tengo también una cosa muy curiosa, que es la goma laca. La goma laca es un producto que yo lo utilizo, pero cuando trato de fijar, sobre todo en imaginería o utilizándolo una vez que he reparado algún destrozo que ha habido en algún lienzo, cuando le reintegro el estuco, en ocasiones suelo darle goma laca. Un par de manos de goma laca para que fije totalmente bien el estuco a la superficie y me sirva de alguna forma como imprimación a la hora de restituir el color. Con este tipo de barniz, goma laca, que lo utilizan mucho los carpinteros para las maderas, pues hay que tener mucho cuidado porque su medio, su forma de disolución es el alcohol. Y el alcohol nos puede producir problemas si lo damos sobre pues, una pintura al óleo, por ejemplo. Pero lo bueno que tiene es que cuando sirve como fijador es bastante bueno y se comporta muy bien. De hecho, ahí tenemos figuras que se han policromado desde el siglo XVI, el siglo XVII, que han utilizado la goma laca para fijarlo y están todavía en perfecto estado. Hay otra cosa que utilizo, que es un barniz al agua, que es un barniz acrílico. Cada barniz tiene su momento y tiene su forma de ser usado.
El barniz al agua yo lo utilizo cuando hago algún trabajo que va a quedar en el exterior. No sé, aquí en Sevilla tenemos la Feria de Abril o la velada de Santa Ana, y utilizamos para las casetas, para los sitios de reunión de la gente, donde se baila, donde se canta, donde se bebe, donde se confraterniza con los amigos, pues hacemos una cosa a la entrada que se llama la pañoleta. La pañoleta no es ni más ni menos que un frontis como el que había en el Partenón de Atenas, que estaba con figura de Fidia. Bueno, pues aquí hacemos unos frontis efímeros que pintamos, ¿no? Cada uno con una gracia que tiene algo que ver con lo que aglutina a las personas que están allá adentro. Yo pertenezco a una caseta que se llama, bueno, no sé si decirlo, bueno, El Castillo. Y en el castillo pues tenemos un árbol alusivo pues, a un castillo. Y la protección de este barniz, que es acrílico, es muy bueno para las inclemencias del tiempo, para la lluvia, para el calor, para el frío, para cualquier tipo de cosa, porque tened en cuenta de que si ponemos un cartel que esté en la intemperie, bueno, pues los medios meteorológicos pues van a incidir tremendamente sobre él, ¿no? Entonces, pues debemos protegerlo de alguna forma. También lo he utilizado cuando he hecho algunos trabajos en la portada de la Feria de Abril de Sevilla, que he tenido la suerte de participar en algunas de las portadas, esas grandes que anuncian la entrada a la feria. Y con su alumbrado, con el encendido del alumbrado, pues se inaugura la Feria de Abril. Bueno, hemos visto estos barnices y ahora nos vamos a encontrar con un barniz muy curioso y muy desconocido por algunos compañeros que pintan, que es el barniz Dagmar. El Dagmar se escribe D-A-M-M-A-R, Dagmar. Es un barniz muy curioso porque según los expertos que hacen análisis de obras, es el barniz que permanece más tiempo totalmente brillante y transparente. Es una resina muy curiosa, es una resina de unos países muy exóticos, de Borneo, de Indonesia, de este tipo de países donde hay unos árboles que de donde recogen la resina. Normalmente estos vienen de resinas de pino y estos, ya os digo, vienen de resinas de árboles exóticos, y es el barniz Dagmar. ¿Qué pasa con el barniz Dagmar? Pues que tiene algunas cualidades muy parecidas con el barniz holandés, pero el barniz holandés veis que tiene cierto color, aunque una vez que se aplica como barniz final no se aprecia, pero el barniz Dagmar es totalmente transparente y cristalino, y es un barniz muy, pero que muy duro. Y se puede utilizar, por ejemplo, para hacer veladuras, mezclándolo con White Spirit, mezclándolo con ceras y utilizando el barniz, y puede utilizarse, lo utilizaban los clásicos para hacer veladuras. Y también se puede utilizar como medio, mezclándolo con esencia de trementina, se puede utilizar como medio. Y da un aspecto glaseado y bastante bonito y bastante profesional. Y os digo que es un barniz totalmente brillante y duro, que nos protege también a los cuadros muy bien. Pero sigo recomendando para las personas que hagan cuadros normalmente los barnices brillantes, el satinado y el opaco como productos más normales. ¿Por qué? Porque tiene, como no esté totalmente seca la capa pictórica, pues puede surgir también, puede tener algún problema de arrastre. Podemos arrastrar pinturas y nos podemos cargar la obra de un coraje. A mí me ha pasado, que alguna vez he pensado que estaba totalmente seco el cuadro que estaba pintando, le he metido barniz con la brocha y ¡pum!, me he llevado pues las partes de los blancos que son más duros de secado, en fin, me he llevado algunas cosas fuera, que en alguna ocasión ese efecto ha quedado hasta bonito, pero en otras ocasiones da mucha bata. Bueno, en resumen,
barnices que utilizo yo habitualmente. Bueno, brillo, satinado y mate, de una casa española que es Titán. El barniz holandés. Estos son reversibles y no se pueden utilizar como medio, solo como barniz. El barniz holandés va a ser capítulo de un programa, de un vídeo, para explicaros cómo se usa y qué producto y a qué cuadro y sobre qué cosas y sobre todo el procedimiento. Esto tiene un procedimiento de uso. No es echarle el barniz y ya está. No. Esto tiene un procedimiento para que la tabla que pintemos con él quede preciosa, como si fuera una tabla holandesa de las que pintaba Vermeer, los hermanos Van Eyck, todo este tipo de gente, ¿no? Utilizando esto. Utilizar los barnices en spray cuando temamos que la capa pictórica la vamos a, de alguna forma, erosionar y que corre un poco de peligro. Entonces utilizamos los que están en spray. Y los de retoque, a la hora de arreglar de alguna forma, pues, algún chupón, alguna falta de brillo con respecto al barniz que tenemos dado en los cuadros, que el Danmar también utiliza para eso, unifica los chupones que se le llama a las distintas manchas o faltas de brillo en la capa pictórica sobre la capa pictórica del barniz que tenía originalmente el cuadro. Y la goma laca, que la vamos a usar habitualmente como fijador de la capa pictórica, es como yo la uso, digo que esto es una experiencia mía. Y tenemos el barniz que es acrílico, que es al agua, pero que a pesar de ser al agua lo podemos utilizar sobre pintura acrílica o sobre óleo como barniz final, sobre todo, y yo lo utilizo única y exclusivamente cuando hacemos cartelería o hacemos algún tipo de trabajo que vaya a quedar, pues que vaya a quedar a la inclemencia del tiempo. Y por último, el barniz Danmar, que es un gran desconocido y que tenemos que conocerlo y usarlo y tener experiencias con él. Y este, tanto como el holandés, sirve también como medio a la hora de aplicar la pintura. Brillo y elasticidad, luminosidad en los colores y bueno, yo creo que es un capítulo interesante y bastante fácil si se hace de alguna manera correctamente, ¿no? Vamos a utilizar estos 3 barnices y vamos a utilizar métodos que no sean fáciles, que no nos compliquen la vida. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, un like si os ha gustado y por favor suscribiros. Mi canal Luis Rizoaro, pintor.